Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta mañana, Señor, por el tiempo que nos concedes de poder acercarnos a ti, Señor, sabiendo, Señor, que mientras el mundo tiene sus propias celebraciones, hace sus propias fiestas, nosotros también, Señor, no dependemos de un día ni de una fecha en especial, sino que sabemos que todos los días en ti, Señor, son de celebración, son de fiesta, son de paz y son de gozo. Hoy te agradecemos por este tiempo, Señor, y suplicamos que nos hables a través de tu palabra, que nos guíes, Señor, nos instruyas, porque necesitamos tu palabra. Danos la revelación para que nuestro entendimiento, Señor, se abra a la luz de las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Los prejóvenes creo que ya se fueron, ¿verdad? Y los niños están en su área y nosotros los adultos acá. Fíjese que estaba ahí en una batalla pidiéndole al Señor qué poder conversar hoy. Porque, mire, la mayoría de servicios hoy en las iglesias, pues están hablando de la Navidad desde ayer. Algunos, de hecho, el día de ayer hicieron servicio, ¿verdad? Hicieron servicio para, como de cierta forma querer capturar el tiempo y la atención de las ovejas para que pues, no se vayan detrás de las emociones, ¿verdad, hermano? Entonces algunos hicieron media vigilia ayer con tal de que los hermanos se sientan comprometidos y estén ahí en la iglesia, ¿verdad? Pues cada uno tendrá su punto de vista respecto a eso, pero yo creo, en mi caso, creo que no es necesario estar haciendo una vigilia en una fecha con tal de que la gente esté ahí. No, al final pues van a estar en la casa del Señor los que en su corazón han dispuesto a estar, independientemente de que se esté celebrando en el mundo, ¿verdad? Entonces están hablando de eso, están hablando de la Navidad, y dijeron, pues hablar de la Navidad los hermanos ya saben, ¿verdad? Ya saben que eso no es bíblico. Ahora, si se mueven ahí todavía, pues ese ya será otro asunto, ¿verdad? Se les tiene que revelar la palabra. Pero a los que estemos, porque ya lo sabía que iban a faltar muchos hoy, no sé por qué, no sé si usted ya lo sabía también, pero ya sabíamos, ¿verdad? Y algunos vienen desvelados, voltea a ver. No, son bromas. No, estoy bromeando con usted para que todavía viene así, cabeceando. Imagínese que se duerme los domingos así, bien dormido y ahora desvelado, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que el tema de la Navidad ya está bastante enseñado. El que lo siga practicando, pues esa ya será una cosa que tendrá que entregar cuentas delante del Señor. Entonces le decía al Señor, ¿qué hablamos? Dejé un tema ahí de los mandamientos, estaba hablando de los mandamientos. Primero Dios, el día martes lo seguimos, lo continuamos, porque hay algo ahí importante que el Señor todavía me mostró. Pero en medio de toda esa batalla le decía al Señor, ¿qué hablamos, Señor? Y sin salirnos del tema que Él nos ha estado ministrando, pues puso algo ahí en mi corazón. Espero poder ser claro, porque hay muchas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartirles, sobre todo a este grupo en esta mañana. Entonces sí se necesita prestar mucha atención. Fíjese que no sé por qué, pero algunos hermanos me han reportado que los domingos mucha gente se duerme, no sé por qué. Pues no sé si es el calor o no duermen bien el sábado o desayunan muy bien, que vienen bien llenitos, ¿verdad? Y les da sueño porque empiezan a cabecear, no sé qué sea, o hay calor, sienten calor. Si no, prendemos los ventiladores, ¿no? ¿Está bien así? Bueno, pues lo que usted quiera, quiere Coca-Cola o algo, la cosa es que no se duerma, ¿verdad? No sé, no podemos hacer esto una sala de cine, ¿verdad? Pero algunos se adormecen en los servicios y mire, uno tiene que mantener aquí en la predicación la voz y la atención de las personas para que no se distraigan en las cosas, porque alguien se levanta de repente, por ejemplo, así como pasó ahorita, ¿verdad? Y nos distrae. Roba la atención. Entonces hay que mantener acá, ¿verdad? Mucho la forma de la predicación, poder transmitirla. No soy mucho de los que están gritando y gritando, primero porque se me va la garganta, y yo creo que la predicación no consiste en gritar, sino en explicar la palabra del Señor. Entonces en la explicación creo que es donde muchos se duermen, y ahí es donde el diablo les roba la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas interesantes que se explican, que al menos a mí cuando las estudio
estudio y Dios me las muestra, me impactan y las entiendo muy bien, y yo quisiera trasladar eso mismo a los hermanos que impacten la mente y que puedan comprenderlo, ¿verdad? Entonces, hoy quisiera compartir este tema, las estrategias militares. Muy interesante lo que el Señor me mostró. Entonces, mire, pues vamos a hacerlo de una forma diferente, ¿verdad? Si mientras voy desarrollando el mensaje alguno quiere decir algo, preguntar algo, hagámoslo una especie de discipulado. Hágalo, levante su mano. Ahí está hermano Marlon, creo que nos está ayudando hoy con el micrófono, ¿verdad? Entonces, para que podamos entender. A mí lo que me interesa es que entienda la palabra, porque como le decía, ¿verdad? De nada me sirve estar gritando y gritando, y si no entiende, pues, mis gritos son en vano. Entonces, lo importante es que captemos lo que el Señor nos quiere dar. Entonces, estrategias militares, esto el Señor me lo puso y créame, anoche estaba estudiando la palabra y recibiendo del Señor, he encontrado unos versículos bien preciosos, bien lindos, y quisiera pues compartir algo de eso. Bueno, cuando hablamos de estrategias, le voy a hablar esta mañana con un vocabulario como soldados, como que estuviéramos hoy dentro de un cuartel militar, ¿verdad? Vamos a hablarle a soldados en un lenguaje militar. Entonces, si hay algo que no entiende en algún momento, alguna palabra, pues igual, hermano, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? ¿Verdad? Para que podamos comprender esto. Estrategia. El diccionario secular dice que viene del latín. El origen de esta palabra es latín y se escribe de esta manera, estrategia. Y significa, por lo menos 3 conceptos tienen los diccionarios seculares hablando de estrategias. Dice, conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Interesante ese concepto. El siguiente, planificaciones que se llevan a cabo con la finalidad de cumplir un objetivo. Eso es estrategia. O sea que cuando hablamos de estrategias militares, hablamos de que un soldado no sale a enfrentarse a sus enemigos así nada más por salir, sino que ya ha planificado, ya tiene un plan para poder enfrentarse a su adversario. Y eso pues se le llama estrategia. Luego, el tercer concepto es la acción que intenta resolver conflictos con el poder y recursos disponibles. Los 3 conceptos me gustaron porque habían más, pero seleccioné estos 3, pero dentro de estos 3 me parece mejor el último, este tercero, el que está hasta aquí abajo, mire, ¿qué es una estrategia? Es la acción, o sea, se trata de hacer algo, ¿verdad? La acción que intenta resolver, parecido a lo que hablamos con las hermanas, con las damas el día viernes, de aquella presteza, aquella agilidad que tuvo Abigail de ir y solucionar un problema que implicaba la muerte de toda su casa. Entonces ella se levantó, pero se levantó con una estrategia, ¿verdad? Y lo vimos con las hermanas. Su estrategia fue preparar comida, preparar vino, preparar cosas, pero al final eso era una ofrenda. Entonces la estrategia que el Señor le dio a Abigail para resolver el conflicto que había en su casa era una ofrenda, ¿verdad? Entonces de esa forma se le reveló. Entonces cuando vamos nosotros a analizar la palabra estrategia, significa una acción que intenta resolver problemas, que intenta resolver dificultades, conflictos, que es algo que se planifica para poder darle una solución a algo. Entonces eso nosotros deberíamos de practicarlo continuamente, ¿verdad? De estar practicando el resolver problemas, no el hacerlos, el resolverlos. Entonces resuelve conflictos, pero lo hace con algo. Dice que lo hace con el poder y los recursos que en ese momento tiene disponibles. Es decir, que tiene que prestar atención a lo que tiene a su disposición, sean recursos, sea fuerza, sea lo que sea, y eso llevarlo a la acción, ¿verdad? Con eso poder ir a resolver cualquier situación que se esté enfrentando en ese momento. Bueno, esto dicen los diccionarios seculares, pero en la Biblia la encontramos en el griego sobre todo bajo esta palabra,
estrategos. Ahí está el numeral donde usted puede encontrarla. Bueno, esta palabra estrategos es una palabra compuesta por dos términos. La primera es estratos y la segunda ago, que significa ejército. La primera, estratos, es igual a ejército, y ago significa conductor o guía. En otras palabras, lo que significa es el arte de dirigir las operaciones militares. Qué interesante. Eso es estrategia. Estrategia es el arte de dirigir operaciones militares. Un soldado se dedica a eso. Alguien que ha evolucionado ya a esa altura, a ese nivel de ser llamado soldado, ya tiene la facilidad de poder resolver operaciones militares, es decir, problemas, circunstancias, aún con sus enemigos, les va a encontrar una salida. Entonces, bueno, eso dice la Biblia. Ahora, yo quiero mostrarle algunos versículos siempre con el tema de la estrategia. Mire, pues, Efesios capítulo 6, verso 11, sobre todo esta versión del Viviente, dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes. ¿Firmes contra qué? Firmes contra todas las estrategias del diablo. Entonces la Biblia nos enseña que nuestro humo delante de las personas y con una gran sonrisa y con unos grandes colmillotes, ¿verdad? Que no es de esa forma, nunca se va a presentar de esa forma. Al analizar las estrategias, cómo el enemigo trabaja, nos damos cuenta que pasan desapercibidas dentro de nosotros. Por ejemplo, dice la Biblia que una de las estrategias que utiliza nuestro adversario es que se disfraza como ángel de luz. O sea que puede llegar en algún momento a parecerse a la luz, se parece a la luz. Y entonces va a ser muy difícil poder detectarlo. Se necesita definitivamente el discernimiento del Espíritu Santo para poder detectar dentro de la luz las tinieblas, porque imagínense, se disfraza. Entonces tiene muchas estrategias. Otra de las estrategias es la acusación. Otra de las estrategias es el poder contaminar la mente de las personas a través de pensamientos. Y así pues podemos mencionar muchas estrategias que el enemigo utiliza en contra de nosotros, y que, le vuelvo a repetir, muchas veces nosotros como iglesia pasamos desapercibidos ante todas esas cosas que el enemigo hace. Pero aunque esta versión pone esta palabra estrategia acá, en el original se presenta de otra forma, se presenta así: metodeia, que de esa palabra se desprende en el castellano la palabra métodos. O sea que el enemigo utiliza métodos para atacar a los hijos de Dios. Tiene sus métodos para hacer tropezar, para hacer caer, para desviar al pueblo del Señor. O sea que Él no actúa solo así. Él, antes de actuar, ya planificó sus estrategias, y entonces va y se enfrenta al pueblo del Señor. Esta palabra metodeia significa artimañas, acechanzas, engaños, fraudes, astucia y artificios que el enemigo usa para distraernos, para engañarnos, para desviarnos del plan del Señor. Con mucha sutileza y con mucha precisión trabaja nuestro adversario, y entonces, derivado de esto que la Biblia nos muestra, nosotros como el pueblo del Señor también deberíamos entonces de enfrentarnos a Él con las estrategias del reino de los cielos. Porque si Él tiene estrategias y nosotros también las tenemos, pero no las usamos, entonces le vamos a dar ventaja. Entonces debemos de conocer cuáles son las estrategias de nuestro adversario, y también saber cuáles son las estrategias que el Señor nos ha dado a nosotros para poder enfrentarnos, pero no solo enfrentarnos a Él, sino que poder vencer y salir victoriosos en el nombre de Jesús. Entonces, encontré algunos versículos que quiero mostrárselos, que a mí me gustaron mucho. Proverbios capítulo 20, verso 18, en esta versión que es la palabra de Dios, mire lo que dice: los proyectos se afianzan con el consejo, y la guerra se hace
con estrategia. Por eso vuelvo a mencionar, ¿verdad?, algunas cosas que en el camino hemos aprendido sin fundamento. De ir a hacer guerra, la famosa guerra espiritual, sin tener estrategia, sin saber cómo hacer, no saber cómo enfrentarnos a nuestro oponente. Entonces aquí dice que la guerra se hace con estrategia. No hay otra forma de hacer guerra, no hay otra manera de librar la batalla, tiene que ser con estrategias. Pero lo interesante es que este verso también relaciona la guerra con los proyectos. Dice acá que los proyectos se afianzan con el consejo. Entonces quiero que empiece a ver dos cosas en este versículo: que los proyectos están relacionados con la consejería y que la guerra está relacionada con la estrategia. Entonces dice aquí que los proyectos no se puede alcanzar el éxito en ellos si no hay consejería. Se necesita la consejería para poder afianzar proyectos. Y lo segundo es que para hacer guerra se necesitan estrategias. Pues este versículo me gustó, pero el otro que encontré también en Proverbios me gustó un poco más, que es en el Proverbio 24:6, en la misma versión. Dice, porque la guerra se gana. Fíjese que en el verso anterior dice que la guerra se hace, pero aquí le cambia y dice que aquí la guerra se gana, no se hace, sino se gana. O sea que el objetivo de una guerra es ganar, es vencer. Entonces aquí dice que la guerra se gana y nuevamente vuelve a colocar la palabra estrategia. Es la única forma de ganar. No hay otra manera de salir vencedores. Tienen que haber estrategias. Y si no tenemos estrategias, si no sabemos de estrategias, hermano, vamos a estar siempre en guerra, porque el enemigo es como un león rugiente que anda viendo a quién atacar. Y como carecemos de estrategias, no vamos a poder vencerlo. No vamos a poder destruirlo. Entonces, porque la guerra se gana con estrategia. ¿Está conmigo, verdad? Amén. Muy bien. Luego dice, la victoria. Mire eso, la victoria también se gana con el número de consejeros. O sea que los dos versículos que encontré acá, los dos relacionan guerra con estrategia, victoria o proyectos con número de consejeros. Qué interesante, ¿verdad? Porque aquí para poder ganar guerras vamos a necesitar estrategias, pero para ser victoriosos en proyectos, planes, metas que nosotros tengamos de una forma personal, vamos a necesitar consejería. Cosa que quiero tomarme un par de minutos nada más, porque no voy a ir por ahí en el tema, pero un asunto muy importante que es una estrategia de Satanás en contra del pueblo de Dios, es que está provocando que los hijos de Dios se muevan sin consejería. Está provocando, está seduciendo, está moviendo los pensamientos, está moviendo los sentimientos del creyente para que tome decisiones sin consejería, que se muevan sin consejo. Y eso, hermano, va a ser una estrategia que en el tiempo final, antes de la venida del Señor, el enemigo va a aumentarla de peso, de nivel, para evitar de esa forma que el pueblo se una como una tropa, como un ejército, y salga de esta tierra en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el consejo siempre va de la mano en la vida del creyente. Y mucho creyente, mucho cristiano, hermano, se mueve a sus propias expensas, toma decisiones a sus propias ideas, a sus propios pensamientos, y no están tomando en cuenta el consejo. No piden consejo. Entonces, una parte, yo quizás pudiera dividir acá las personas en dos o tres grupos, ¿verdad? Un grupo de creyentes, estamos hablando de creyentes que no piden consejo,
que ellos toman decisiones, hacen cosas, en la familia les pasan cosas y tienen serios problemas, se trazan proyectos, quieren hacer algunas cosas, quieren tomar algunas decisiones, pero ese grupo de personas nunca camina bajo el consejo, no le interesa el consejo, siempre viven sin consejo. Y por eso es de que nunca llegan a alcanzar las victorias que el Señor les ha prometido, porque se mueven sin consejería. Entonces rechazan el consejo. Este podría ser también un grupo de personas que no le gusta el consejo, que rechaza la consejería porque quizás se creen muy hábiles, ¿verdad? Para poder enfrentar las cosas solos, y no es así. Se necesita siempre consejería. Por muy antiguos que seamos en el evangelio, necesitamos consejería. No importa el nivel en el cual el Señor nos tenga dentro de una congregación, el privilegio, el puesto, la posición que tengamos, todos al final necesitamos consejería. Yo en mi caso como pastor de esta congregación, yo necesito consejería y tengo mis consejeros y sé a dónde ir a pedir consejo. Entonces, pero muchas veces no me muevo, sobre todo cuando son decisiones de la iglesia, yo no me muevo sin consejería. Yo primero analizo, reflexiono y voy con los consejeros, cuento mi situación y ya regreso con un consejo. Porque la palabra también dice que en la multitud de consejeros ahí se encuentra la sabiduría. Y entonces para tomar una decisión es necesario buscar la sabiduría. Y la sabiduría la encontramos en los consejeros. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en un problema financiero? ¿Qué hacer en un problema matrimonial? ¿Qué hacer en un problema con los hijos? ¿Qué hacer en un problema en la universidad? ¿Qué hacer en esto? ¿Qué hacer aquí? En todo necesitamos consejería. Sin consejería no hay victoria. Entonces, interesante, ¿verdad? Ahora, fíjese que analizando entonces ese asunto que acabamos de ver acá, que no quiero que lo pierda de vista, por eso lo resalté con celeste, la guerra y la victoria. Entonces, eso está relacionado y lo entresaqué acá. La estrategia va de la mano con la guerra. No se puede desvincular, van juntas. Entonces, aquí, ¿verdad? Nuestro principio como soldados va a ser que cada vez que nos enfrentemos a algo, eso es una guerra. Y en esa guerra necesitamos estrategias. Luego, los proverbios vinculan la victoria con consejeros. Si queremos ser victoriosos, vamos a necesitar mucha consejería. Muy bien. Por otro lado, estos consejeros son tácticas que se nos dan para poder emplearlas, ejecutarlas como decisiones y poder alcanzar la victoria. Entonces, eso es lo que me dice a mí ese proverbio. Encontré otro proverbio, ahorita se lo voy a mencionar. Mire este, Proverbios 15, verso 22. Los planes fracasan cuando no se consultan. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos planes hacemos nosotros? Planes para invertir plata. Rápidamente le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que ese nos puede ayudar para entender muchas cosas. Un familiar, algo cercano, me llama en una ocasión con un serio problema muy fuerte, problema económico, de miles de dólares, y en apuros y en aflicción, y me dice, no sé qué hacer, me dice, debo esta cantidad de miles de dólares, y tengo un plazo para poder pagar esa deuda. Si yo en ese plazo no pago esa deuda, me voy a meter a serios problemas legales, porque ya me van a demandar. Yo tengo que pagar esa cantidad. Entonces, ¿qué necesitaba ahí? Pues una estrategia para poder salir de ese problema, porque las hay. Sí las hay, está conmigo, ¿verdad? Sí hay solución para cualquier problema. Entonces las hay, lo que pasa es que no buscamos las estrategias, ese es el gran problema. Entonces, en ese momento la guerra de este pariente era con la economía, había una batalla con la economía. Entonces necesitaba una estrategia. Pero antes de buscar la estrategia, me fui un poco atrás con él y preguntaba,
¿verdad? Si para haber tomado esa decisión de haber adquirido esa cantidad de dinero, había consultado. ¿Y para qué era ese dinero? ¿Cuál era el destino de ese dinero? Pues el destino de ese dinero no era para algo malo. Sin embargo, pues él tenía planes, sin embargo, no consultó. Nunca pidió consejería. Simplemente se le vino la idea de poder hacer algo, de montar algo, de hacer algo. Hizo el cálculo, digo, necesito tanta plata. Se fue a la entidad que hace préstamos y le hicieron el préstamo. Y resultó que la entidad que le dio el préstamo eran personas que hacían fraude. Una famosa pirámide que mencionan. Entonces le dieron el dinero. Entonces él empezó a trabajar con ese dinero y resulta que era un fraude. Entonces terminó perdiendo una buena cantidad de dinero. Entonces el problema arrancó por no tener estrategias. No había un plan. Nunca pidió consejo. No había consejería, simplemente se dejó ir y nunca consultó acerca de lo que iba a hacer. Entonces este proverbio dice que los planes siempre van a fracasar cuando no se consultan. Entonces cada vez, hermano, y esto hay que llevarlo a la práctica, cada vez que necesitemos hacer algo, mire, cualquier cosa que usted necesite hacer, hermano, tiene que buscar consejería. Ahora, ¿en quién, verdad? Eso es otra cosa. Mire, y los planes, dicen esta segunda parte, tienen éxito cuando se pide consejo. ¿A quiénes dice ahí? No es a cualquiera. No es a cualquiera que se le pide consejo. No es a cualquiera. Dice acá que los planes tienen éxito cuando se pide consejo. ¿A quién? A los que saben de esas cosas. Entonces hay que ir con los expertos, con los que saben, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad, hermano? Que usted tiene un problema mecánico con su carro, que el motor, que el alternador, que el starter, que esto, que el otro, y no sabe, y el carro ahí está tronando, y no se lo va a ir a dar al albañil, ¿verdad que no? El albañil le va a decir, aquí hay una carterita y gasolina y prenderle fuego. Se va con el experto, los que saben, el mecánico, el profesional, sabe de esto. Entonces busca la asesoría con los que saben, no con los que no saben. Entonces mucha gente, por ejemplo, dentro de las iglesias se mueve a mover consejería entre hermanos y andan contando sus problemas, la privacidad de su casa entre hermanos. A veces a los encargados, a veces a los líderes, y ahí andan contando sus problemas, hermano, buscando un consejo. Y aquí dice la Biblia que se debe de buscar consejo en los que saben. Entonces hay un versículo en Eclesiastés donde dice que las palabras, dice, dadas por un pastor son como clavos bien clavados que quedan en el corazón de aquellas personas que buscan el consejo. Entonces hay que ir con las personas que saben pedir consejo. Yo me he dado cuenta de algo. Fíjense que muchas personas que se acercan a pedir consejo, pero siguen el consejo al pie de la letra, les va bien. Les va bien y se acercan y dice, pastor, fíjese que ya esto, ya el otro. Un hermano hace unos días me invitó a su casa y me dijo, quiero que llegue a mi casa, quiero contarle un plan que tenemos, una decisión que necesitamos tomar y pues queremos que usted nos guíe ahí con la ayuda del Señor. Y estábamos en el hogar y empieza a contar su plan y con la ayuda de la palabra, mira esto, oremos y pongamos en las manos del Señor. Y hace unos días se me acercó, pastor, le tengo una noticia, ya está en marcha el plan y la buena noticia es que todo nos está saliendo bien, gracias a Dios. Dice uno, qué bendición, ¿verdad? Pero hay personas que piden consejo también y no lo hacen y quieren salir de sus problemas y no se puede, porque el consejo vale mucho. Muy bien, entonces, bueno, esto como un paréntesis ahí hablando de la consejería, porque los proverbios lo mencionan. Pero al regresar a esto nuevamente acá, la victoria se consigue con consejeros, y los consejeros lo que dan son tácticas de guerra. Necesitamos nosotros eso. Entonces mire lo que significa táctica militar, porque eso es lo que el Señor nos ha estado adiestrando. Es la correcta ejecución de los planes militares
y las maniobras de las fuerzas de combate en la batalla. Mire este concepto de táctica: correcta ejecución de planes. O sea que primero hablamos que se necesitan estrategias. Después de las estrategias vienen las tácticas. Es la correcta ejecución de planes militares y la ejecución también de las maniobras de las fuerzas de combate. O sea, esto ya es práctica, esto ya es llevar a la práctica planes que se han hecho, se han realizado. También significa táctica militar la actuación, el actuar, el hacer. Es la actuación de los mandos y sus tropas en relación con el enemigo. O sea que aquí ya está en el campo de batalla el ejército. Aquí ya se está enfrentando a su enemigo. Pero ¿cómo se va a ir a enfrentar? Pues primero se analizaron estrategias y ahora van a ejecutar esas estrategias. A eso ya se le llama táctica militar. El apóstol Pablo utiliza una frase muy poderosa en el Nuevo Testamento y él dice: yo no voy como dando golpes al aire. Sé lo que estoy haciendo, sé a dónde voy, sé contra quién estoy peleando, sé cuál es mi meta. O sea, él está explicando muchas cosas con esa frase bien tremenda. No estoy solo disparando por disparar, yo sé a qué le estoy apuntando. Entonces esas son tácticas militares: saber qué es lo que estamos haciendo, saber hacia dónde vamos, saber cuál es el plan de Dios, saber qué es lo que yo hago dentro de ese plan. Aleluya, está conmigo, ¿verdad? Entonces, táctica militar es actuar, es hacer algo, es en la actuación de los mandos y sus tropas en relación con el enemigo. O sea, el enemigo se levanta, el enemigo se levantó y ahí está ya la batalla, ahí está la guerra, y entonces ahora hay que hacer algo. No hay que salir huyendo, hay que enfrentarse al enemigo, pero hay que hacerlo con tácticas militares. Aquí solo le estoy presentando los conceptos porque le quiero explicar algo por donde el Señor me habló. Luego, número 3, se necesita una logística militar. Mire, pues son las 3 cosas principales que un soldado necesita. Aquí ya no estamos hablando del sembrador ni del atleta, sino aquí ya estamos hablando del creyente que ya se formó como un soldado y que ahora utiliza estas 3 cosas. Bueno, la primera es que utiliza estrategias, la segunda tiene tácticas militares y la tercera utiliza una logística militar. ¿A qué se refiere esto? La palabra logística viene del griego logísticos, que significa calcular, hacer cálculos. Mire, son principios elementales de todo aquel creyente que ya ha alcanzado o está alcanzando ese nivel de soldado. Se mueve con cálculos, no se mueve al azar, no se mueve con pensamientos, no, se mueve con bases, se mueve con cálculos. Ahora, esa palabra implica la disciplina de planificar y llevar a cabo el movimiento, suministro, varias cosas acá: movimiento, suministro y mantenimiento de las fuerzas militares. O sea que esta logística militar es un respaldo que se le da al ejército, se le da al soldado, para que el soldado tenga todo lo necesario en medio de la batalla, en medio de cualquier movimiento, tenga todo lo que necesita para que no se debilite, para que se mantenga fortalecido en la batalla, para que no se desvíe, para que no se desplome, sino que se mantenga firme y avance. Entonces eso es logística, hacer cálculos con el ejército. Entonces todo eso, hermano, tenemos que llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria si queremos alcanzar ese nivel de soldados. Bueno, entonces mire este versículo, Lucas capítulo 14 verso 31 en la versión Arcas Fernández. O bien, si un rey va a la guerra contra otro rey, mire la pregunta que hace, aquí son palabras del Señor Jesús: ¿no se pondrá primero a calcular? ¿A calcular qué? A calcular si con 10,000 soldados
puede hacer frente a su enemigo que avanza contra él con 20,000. Está haciendo cálculos de guerra, está haciendo una logística, porque dice: yo estoy en medio de una batalla. Y la cosa, a veces en medio de esa batalla, a todos nosotros se nos pone bien tenso el ambiente, que uno por un ratito dice: ¿y qué hago? ¿Para dónde giro? Porque no es lo mismo contarlo desde aquí que estar metido ya en medio de la balacera. Esa ya es otra cosa. Pero viene el rey y dice: yo estoy ya en medio de una batalla. Ya el enemigo viene con 20,000, viene con mucha fuerza, viene con muchos soldados y viene contra mí. Ahora, la logística consiste: bueno, ¿y cómo estamos nosotros? ¿Estaremos preparados para enfrentar al enemigo? ¿Tenemos lo necesario para hacerlo retroceder? ¿Tenemos lo necesario para resistir y hacerlo huir? ¿Contamos con los recursos, con las armas necesarias? ¿Cómo están los soldados? ¿Están fortalecidos? ¿Están debilitados? Fíjese que me ponía a pensar algo en estos días siempre da lugar a pensar cosas de acuerdo a lo que el mundo celebra, ¿verdad? Me ponía a pensar en un versículo que el Señor, creo que es en Mateo 24, donde Él habla acerca de las cosas finales, de los tiempos finales y de las señales que van a venir. Y Él dice algo, que debemos de estar preparados, porque a la hora que menos pensáis, el Señor vendrá. Fíjese que ese versículo siempre me ha dejado pensativo en el sentido de lo que ahí dice. Por ejemplo, ¿cuál será el día o la hora que menos pensáis? ¿Cuál será ese momento? Porque dice: en ese momento es cuando vendrá. O sea que la venida del Señor, aunque sí va a tener algunas anticipaciones, no va a venir, hermano, como las luces campero que se mira desde allá de aquella loma de Mejía, ¿verdad? No va a venir de esa forma, sino que va a venir, por eso se llama venida secreta. Va a venir en secreto, en silencio, en un ambiente apacible. Así va a ser la venida del Señor. Pero Él dijo: a la hora que menos pensáis, a esa hora voy a venir. Y siempre, fíjense que yo llevo años meditando sobre eso. ¿Cuál será la hora que menos vamos a pensar? Y cuando llegan estas fechas, yo pues trato de responder: ¿será que será en un momento como este? A la hora que menos pensáis, donde mucho cristiano está, hermano, festejando a la par del mundo y se descuida espiritualmente, andan fuera del campamento del ejército de Dios, hermano, y digo: ¿será ese el momento que dice la Biblia, la hora que menos pensáis? En medio de los afanes del trabajo y de esto y del otro y de aquí y de allá, ¿será en ese momento que el Señor va a venir? Ahora, cuando yo me pregunto eso, digo: si es así, ¿cómo va a agarrar al pueblo del Señor? Los va a agarrar desprevenidos. Los va a agarrar, hermano, pero de sorpresa. Viendo esto, el cálculo, la logística. Porque vamos a ir a hacer guerra, pero ¿cómo están los soldados? ¿Desayunaron bien? ¿Almorzaron bien? ¿Se saben las estrategias? ¿Limpiaron sus armas? ¿Trajeron sus armas? ¿Cómo están los soldados? No, es que ahorita andamos en pantaloneta en la piscina y quemándonos un poco con el sol. Hermano, ¿cómo están los soldados? Hacer cálculo. Entonces, esa es la logística para hacerle frente al enemigo. ¿Cómo está el ejército? ¿Cómo están los soldados? ¿Estarán fuertes? ¿Estarán fortalecidos? ¿Estarán vitaminados? Entonces, bueno, muchas cosas que se deben de calcular ahí. Bueno, entonces yo quiero seguir avanzando acá. Espero estar dándome a entender, hermano, ¿sí? Bueno, pues, ya le dije, ¿verdad? Si tiene alguna duda o quiere consultar algo o aportar, levanta su mano para que me ayude a mí a comprender también que usted está entendiendo. A mí lo que me interesa es que entienda. Entonces, hasta aquí, a la altura del minuto 38 que tengo de estar aquí arriba, le he mencionado 3 cosas: estrategia, táctica y logística. De hecho, para los hermanos que trabajan en evangelismo, esto es fundamental. Sin estrategia no se puede salir a la calle. Sin tácticas militares no se puede ir a enfrentar al enemigo que está ahí afuera. Y sin logística, menos. 3 cosas fundamentales que debemos nosotros de manejar para ser soldados. Bueno, entonces para adquirir esto,
este combo de estas tres cosas preciosas que son bases para un soldado, necesitamos arrancar con algo. Y ahí es donde yo empiezo a predicar. Necesitamos urgentemente, hermanos, trabajar algo sobre nosotros. Y es esto. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a tener mentalidad militar. Si no tenemos una mente militar, en vano serán estrategias, en vano serán tácticas y en vano será logística, porque no tenemos mentalidad militar. Hermano Darío, la otra vez que nos ayudaba con su experiencia en el ejército, le decíamos cómo arrancaba un soldado, ¿verdad? Y me dijo soldado raso, así es, ¿verdad? Es el principiante. ¿Cuánto tiempo me dijo que lo tenían así de entradita? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Ahora, durante esos 3 meses, ¿qué hacen con ese soldado? Él le enseñan casi todo lo que es. Primero es examen físico, disciplina, sin uniforme todavía, solo así. O le dan uniforme, pero de los más viejos. Sí, pues. Es más que todo entrenamiento físico y lo que estamos viendo aquí, más que todo estrategias. Y técnicas. Ajá. Ah, interesante. Ajá. Ahora, ese soldado, ¿cuál es su experiencia? ¿De dónde viene? ¿Qué fue lo que usted supo ahí con sus compañeros? Pues casi todos fueron agarrados así. A la fuerza. A la fuerza. Eran raros los que se presentaron voluntariamente, pero la mayoría estábamos ahí a la fuerza. Es decir, que ninguno de ellos sabía nada No, de militares, soldados, ni ponerse las botas, ni nada de eso. No, todo eso se lo enseñan a uno. Algunos venían de ser agricultores, Ajá. otros de ser otros de ser callejeros, ¿verdad? Porque en la calle los En la calle agarraban, los ¿verdad? agarran. Sí, la mayoría son gente de pueblo. Gente de pueblo, Ajá. que a veces no saben ni leer ni escribir y ahí los Exacto. tienen. Hay de todo, ¿verdad? No pueden hablar ni el español también, gente de mucho de pueblo, no, ahí aprenden. Les enseñan hasta el español, hermano. Ajá. Qué interesante, Sí. ¿verdad? Llega mucha gente. Si no manejan el mismo idioma, no puede. No se puede, y como de todos modos, cuando en estrategia militar le enseñan a uno, más que todo, obedecer, porque eso es parte de lo que, de sobrevivencia. Por ejemplo, si yo, va delante de mí mi oficial del ejército en fila india, o sea, ya vamos a la montaña, él levanta la mano, cuando levanta la mano es seña de que tenemos que detenernos. Cuando él hace seña de que hace así, es seña de que tenemos que reunirnos nosotros alrededor de él y él nos explica. O sea, en guerra no tenemos que hablar nada, en el campo no tenemos que hablar nada, ni bulla ni nada. Tenemos que ver al que va adelante, porque él es el que levanta la mano, hace señas con mano y todo. Y todo eso le enseñan a uno, hermano, en esos tres meses. Ajá. Qué tremendo. Me dan ganas de hacer otro culto en la tarde, se viene. Es que dijo algo bien interesante. Repita eso, hermano. ¿La obediencia qué? Más que todo la obediencia y es ¿cómo se llama? La agilidad de uno de estar pendiente de su líder, en este caso del subteniente que está con nosotros. O sea que el desobediente ahí corre el peligro que... Que es el que muere, pues, porque de todos modos uno mismo lo matan por algo así, porque por él es de que todos fallamos. Entonces, o lo desertan o mira qué le hacen, lo sacan, porque por él es que uno falla. Y como estamos organizados por escuadras, cada escuadra son 6 elementos, 6 soldados, y los 6 tenemos que ser mejores. Como digo, lo importante es eso, es ver lo que hace mi superior. Ver, oír y obedecer. Exacto. Tremendo, porque si el superior dice, agáchense, y él se queda parado, ¡pah! Ajá, sí, o sea, él no tiene que gritar, sino solo nada más la mano arriba ya sabe. Y si baja la mano es... y ahí nada que no quiero bajar la mano, ridículo, no, ¿verdad? Lo matan, si hace así es porque tenemos que tirarnos a tierra. En tierra. A tierra. ¿Y así qué dice? Reunirnos. Va, entonces así vamos a empezar a hacer ahora. Mañana. Interesante. Hay que enseñarles la mentalidad militar. Tocó algo, otra cosa importante, hermano Darío, el lenguaje, porque algunos no hablan español y ahí les enseñan, porque un soldado que no maneje el mismo idioma, le van a decir derecha en ruso y como no sabe ruso, no va a hacer nada, ¿va?
Tremendo. Fíjense que, gracias hermano Darío, interesante, cosas que aquí traigo, pero gracias por esa confirmación. Fíjense que Alejandro el Magno, o Alejandro Magno, uno de los grandes conquistadores del tiempo antiguo, él, de hecho, el idioma que él utilizó es el idioma que se utiliza en el Nuevo Testamento, que es el griego koiné. Fíjense que Alejandro Magno tenía ese espíritu, ¿verdad?, de querer conquistar el mundo. Quería conquistar el mundo. Y para eso empezó territorio por territorio, ¿verdad? Empezó con un grupo de soldados, llegaba a un territorio, conquistaba ese territorio, pero ese territorio conquistado sacaba soldados que le iban a servir para su ejército. Entonces, por cada territorio conquistado, su ejército iba creciendo. Y así iba, y conquistando. Y entre más conquista, más grande y más poderoso su ejército. Pero hubo un momento en su crecimiento que se detuvo la conquista y llegaron los subalternos a decirle, Alejandro, tenemos un problema. El ejército está creciendo, soldados hay muchos, pero las conquistas ya se detuvieron, ya no hay victorias, nos hemos estancado, ya no hemos avanzado. Entonces dice Alejandro, ¿y por qué? Pues, ¿cuál es el problema? El problema es que como hemos ido agarrando soldados de varias regiones, no todos manejan el mismo idioma. Entonces cuando damos una orden, algunos no saben qué hacer y ahí el enemigo nos está planchando. ¡Hala! ¡Qué tremendo! Usted recordará que el Señor le habló a los fariseos y les dijo fuertemente, vosotros no me entendéis a mí porque no sabéis mi lenguaje. No sabía lo que les estaba explicando. Por eso no entendían, por eso da sueño a veces en las enseñanzas, no entiendo, ese es otro idioma. A mí que me hablen, no sé, en chino, mandarín, no sé, pero yo no entiendo. Entonces vino Alejandro Magno, tenemos un problema. Entonces vienen las estrategias. Como era soldado, dijo no, porque alguien podía decir, mandemos de regreso a estos que no hablan igual que nosotros. No, enseñémosles un idioma universal. ¿Y qué idioma, Alejandro? Le dijeron, enséñenle el griego koiné, que es el griego común. No era el griego que utilizaban las altas sociedades, era el griego más vulgar, el que se utilizaba dentro de los barrios más simples. Enseñémosles a todos ese idioma. Y entonces todos empezaron a aprender. De ahí un gran ejército, ejército tremendo, uno de los que conquistó más territorios en el tiempo antiguo. Ahora, ¿de dónde dependió su victoria? Del idioma. Se entendían, como dice el hermano, ¿verdad? Daban esta seña, ya todos sabían. A nosotros nos hacen así, pensamos que nos están diciendo que nos van a pegar. Nos hacen así, ¿verdad? Y pensamos que nos están diciendo locos o algo. Entonces, entienden el lenguaje, entienden las señas espirituales. Entonces, qué tremendo. Entonces, pero para eso, primero había que sentar una mentalidad militar. Si no cambia la manera de pensar en todos nosotros, no cambia nuestra vida, mis hermanos. Si no cambia nuestra manera de pensar, no se solucionan los problemas. Tiene que cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Y no es un cambio de que se da de la noche a la mañana, ya estuvo, ya cambié. No, es un proceso de transformación en nuestra forma de pensar. Tiene que haber un cambio continuo, que ya no pienso como pensaba ayer, que ya no pienso como pensaba el año pasado. Ya mi forma de pensar ya evolucionó. Ahora ya no, ya mis emociones ya no son muy sensibles ante ciertas cosas porque ya cambió mi forma de pensar. Cuando mi forma de pensar no cambia, mis emociones, mis sentimientos, mi alma van a seguir teniendo problemas. Por ejemplo, si a mucho creyente no le ha cambiado su forma de pensar en cuanto a estas fechas y estas temporadas, hermano, todavía se descontrolan. Todavía se desvelan haciendo cenas a medianoche, porque no le ha cambiado su forma de pensar. Todavía andan haciendo intercambios de regalos. Todavía esperan las 12 de la noche para darse el abrazo. Y yo a veces digo, ¿verdad, hermano? Digo, yo fui de esos, hermano. Y yo, qué ridículo esperar un abrazo a la medianoche cuando me lo pueden dar a las 6 de la tarde. Y esperar hasta el 24 de diciembre para que me den un abrazo a medias, cuando todos los días me pueden abrazar.
Pero hay gente que todavía, como no ha cambiado su forma de pensar, entre ayer y hoy andan tristes, andan decepcionados, andan con los sentimientos alborotados porque la casa del vecino se oía alegre, que estaban va de quemar cohetes, que hicieron una carne asada y nosotros aquí va de rascarnos la barba que ni tenemos. Es impresionante. No ha cambiado la manera de pensar. En decir que el 25 de diciembre o el 1 de enero son los únicos días donde podemos viajar a visitar la familia, no ha cambiado la forma de pensar. Porque tenemos 365 días del año. Y los otros días que no son feriados son más baratas las cosas, hoy son más caras. Pero el problema es que no ha cambiado la forma de pensar. Y por eso es que todavía algunos con serios problemas cuando esto viene, hermano. Porque su forma de pensar no ha evolucionado. Entonces, lo primero que el Señor hace para que nosotros creamos en nuestra identidad como soldados es cambiar nuestra forma de pensar. Aleluya. Entonces, un militar está entrenado. Yo voy de lo que dijo hermano Darío, porque lo dijo muy puntual. Lo estoy probando a ver si de verdad fue soldado. No, ya no fue soldado. Un militar, mire, pues así como dijo él, los primeros 3 meses lo entrenan en 2 áreas. Ahí se enfocan. Y es intensivo. Ahí, y le están inyectando. La primera es física, el ejercicio corporal, ¿verdad? Bueno, como viene, lo examinan, a este se le miran todas las costillas, a este hay que darle un poquito de concentrado y le empiezan a inyectar, ¿verdad? Vacunen, lo que sé yo, y la cosa es que lo desparasitan, le sacan la solitaria y hacen un montón de cosas, físicamente. Y a otros le dicen, no, este viene muy pasadito, a este métanlo a la sauna, ¿verdad? Que adelgace, que bote grasa ahí. Pero físicamente tiene que estar en una condición física, eso es el cuerpo. Pero luego empiezan a agarrar a ese soldado y lo trabajan psicológicamente. Y lo trabajan psicológicamente para que sobreviva, ¿sí o no? Para que sobreviva. Para que si va a ir a una guerra no regrese en un ataúd, sino regrese vivo. Es tremendo. Lo preparan psicológicamente. Entonces, el soldado cuando sale a enfrentarse con su enemigo, él psicológicamente, o sea, en su mente, él ya va formado para ganar, para vencer y para regresar vivo. Fíjese que hay una versión, no, si alguien la busca ahí, nos ayuda y de repente Dios tiene misericordia, la encuentra, porque no recuerdo la versión, no la anoté, pero cuando Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Fíjese que hay una versión que dice, nosotros los supervivientes saldremos. O sea, ¿qué es eso de supervivientes? Que tuvieron, se enfrentaron a la muerte, pero salieron vivos, aleluya. Ahora, ¿por qué salieron vivos? Porque además tenían una mente militar. Yo no sé si hay soldados que usted pudo haber visto que lloraban, hermano. ¿Sí? Ah, pero ¿por qué lloran? Lloran porque les duele. Duele el entrenamiento, pues, no aguanta. Y tiran las armas. No. Eso nunca lo tiene que hacer uno. Eso quería llegar, eso quería oír. Gracias, usted sí fue soldado, hermano. Eso quería oír. ¿Es válido llorar? Sí. ¿Soltar el arma? No. Nunca. ¿Por qué? ¿Ya lo trabajaron? Sí, ya desde el principio le dicen a uno, esa es tu mujer, es tu mamá, es tu papá, y eso no tenés que soltarlo. Así le dicen de la pistola. Así le dicen. O sea, el arma de uno así le dicen es tu mujer. Sí, pues. Y si te la quitan es tu culpa. O sea, oiga ese proverbio. Sí, así es. O sea, el arma la dan a uno desde el principio. Si te la quitan es tu culpa. Duerme uno a la par, o sea, todo. En la almohada. En la almohada, bien, o sea, para que no se los... Porque Va al sanitario en el depósito. Sí, no, a la par, porque todos el sargento, nuestro jefe, a veces nos prueba. O sea, si dejamos el arma ahí un rato, lo esconde. Y es un castigo, pues no se deja el arma. El que pierda su pistola ahí. Es arresto 3-4 días.
que sí, qué tremendo eso que nos comparte el hermano. Otra cosa que se me olvidó es el vocabulario de uno. Por ejemplo, después de estar en el ejército, le queda a uno yo todavía tengo algunos, por ejemplo, cuando usted me escribe algo, le pongo enterado o copiado, algo así, pero son palabras por eso el otro día me dijo, cierra. Sí, esas son palabras que le queda a uno, pero recién salió uno del ejército, usted manda a llamar, le digo, sí señor, o ordene usted, o dígame usted. O sea, todo es recibir orden. Ya poco a poco se le va cambiando a uno la mentalidad. Tremendo. No, o sea, miren, pues lo que yo quería trasladarle con lo que nos aportó hermano Darío es que le puede estar doliendo algo. Puede estar con las lágrimas aquí, pero con el rifle. Y va, hermano, y llorando, porque se vale llorar, dice usted, pero no suelta la pistola. Y aunque alguien llega a seguir llorando, a ver, te ayuda. No, esto no. Aunque siga después. ¿Por qué le menciono esto? Porque eso tiene que ver con lo que el hermano nos dice, la mentalidad militar, que está pasando por algo duro, algo difícil, y dice, se puede ver, pues llore soldado, y se pone a llorar el soldado. ¿Puedo botar el arma? No, esa sí no la puede botar. Ahora, ¿qué hace el creyente cuando tiene problemas? Llorar, algunos, y en ese lloro tiran todo. Ya no voy a la iglesia, ya no voy al culto, entrego mi privilegio, que ya no profetizo, que ya no canto, que ya no esto, que ya no el otro. Usted no es soldado, porque nunca le cambió su mentalidad. Entonces, sin mente militar no se puede ser soldado. ¿Sí, hermano Selvi? ¿La encontraste? ¿Cuál es? Decirnos. Es la... Ausejo, dice. Serafín Ausejo. ¿Y cuál es la cita? Primera de Tesalonicenses 4:17. ¿Qué dice? Dice, después nosotros los que vivimos, los supervivientes, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes. Los supervivientes. Supervivientes. Ajá. Supervivientes. Mire pues, de las fiestas de la Navidad entre ayer y hoy, nosotros somos los supervivientes. Sí, aquí estamos. Sí, hermano, dele una ofrenda de palmas al Señor por eso. Porque yo sé, hermano, yo sé que algunos batallaron toda esta semana. No, lucecitas, no. Arbolito, te reprendo en el nombre de Jesús. No. Estreno, vete de aquí. No. Y que llegaron los abrazos. No. Y hoy vino aquí, sobreviví, Señor, sobreviví. Aleluya. El vicio, quizás para algunos el vicio. Pasaron las no, hombre, no tengo que mencionar nombres yo aquí. Pasaron las taconudas y enfrente y por aquí y por ahí. No voy a caer, no voy a soltar mi arma, no voy a renunciar a aquel que me llamó como soldado. No, yo soy un soldado del Señor y no voy a caer. Aleluya. Supervivientes. Ahora, los que no sobrevivieron, ¿qué pasó? Se los ponchó Santa Claus. Sí, es que así es. Se los ponchó. Se los ganó con un tamalito. Les puso un vasito de poncho. Ay, dice, ¿ha visto usted el gato con botas cuando quiere seducir? Baja y los ojitos. Y de veras que da lástima. Dan ganas de veras de... Entonces le pusieron el vaso de ponche. Ay, no me puedo resistir el pobre. Cayó. Un vaso de ponche lo mató. La familia. Uno de los máximos oponentes para estas fechas es la familia, ¿sí o no? ¿Te vas a venir? ¿Te acordás que soy tu tata? Y nosotros de generación en generación, la medianoche es sagrada para nosotros este día. Aquí está tu porción. Si no venís, la silla va a estar vacía y tu plato de comida va a estar ahí, va a ser una vergüenza para Allah. Y usted está ahí, no voy a ir. Y sobrevivió. Otros hay que resucitarlos en enero. Mentalidad militar. No voy a entregar mi pistola. Porque a los casados es como la mujer dice, ¿verdad? Si la pierden es su culpa.
Así que las hermanas hoy van a ir con los casados. Si me perdés, es tu culpa. Dígale. Tremendo, hermano Darío. Bueno, entonces, ya me quedan 2 minutos. Entonces aquí viene lo que el hermano nos está contando. Fíjense que estamos en la experiencia versus lo que la palabra nos enseña. La base para tener un cambio en nuestra mente. Porque, mire, para tener identidad de soldado me lo tengo que creer. Y eso implica mente. La base para formar una mentalidad militar está en la lealtad y la obediencia. Eso dijo el hermano. Ahí no se puede discutir una orden. Ahí nada de que, así como a veces hacemos aquí, ¿verdad? Que los servidores traen a los hermanos por aquí y no, yo me paso para allá. Fíjese que ahorita en el de dama, aquí voy a abrir mi corazón. Es que tengo que ir hablando unas cosas, el martes voy a hablar otras cosas para la proclama. Fíjese pues, uno en cosas tan sencillas uno se da cuenta que no hay obediencia. Viene la hermana servidora y le dice a una hermana, ¿verdad? Venga hermana, en esta mesa siéntese por favor, y se sienta. Mira que se fue la servidora y se para y se va para la otra mesa. Sí, tan sencillo. Y luego uno pregunta, mire, ¿dónde está la hermana? La acabo de sentar allá. No, ya no está allá. Ya se pasó para... la dice. Entonces ese soldado se movió de su lugar. No hace caso. Me han reportado de algunos hermanos, por cierto, que a veces guardan su carro en el parqueo mientras estamos en el culto ahí abajo. Y ahí está el hermanito del parqueo, ya son las 3 de la tarde y todavía anda dando vueltas ahí. Y yo a veces les digo, hermano, ¿y por qué no te vas? Es que fíjese, hermano, que hay un carro allá abajo todavía y ya le dijimos al dueño, ¿y acaso que lo quiere ir a sacar, pues? Entonces ya traje un tambo de gasolina con fósforos. ¡Qué malo! Cosas, ¿cómo? 3 días en el calabozo. En cositas tan sencillas, cositas simples, no somos obedientes. Hermano, pásese para adelante. No, yo aquí me quedo. Yo soy de los de atrás. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué me importa? Y si el pastor tira de ahí, ¿qué? ¿Qué? Ya sé que por mí lo dice. Y tú, ay, hermano. No hay obediencia. Porque el soldado, si le dicen brinque, brinca. Haga como sapo. Hágase el muerto. De vueltas. Y da vueltas. ¿Sí? Pero el que no es soldado no entiende eso, hermano. Le dice, brinque, porque si no brinca, por abajo lo van a agarrar. Entonces el desobediente no brinca. Pero él dice, brinco. Pásese para allá, se pasa. Y no anda dando problemas. Pero es la lealtad y la obediencia, 2 cosas. 2 cosas, hermano, que aquí es donde quiero ir final. Mire pues, estos 2 aspectos son considerados las virtudes militares más altas. O sea que el que no llene este perfil no le dan pistola. Es que ¿cómo le van a dar un fusil a un traidor, hermano? Cuando se dé la vuelta le vuela la cabeza. ¿Cómo le van a dar una escopeta a un desobediente? Dispare, no quiero. Dispare, que mire, que no quiero. No se puede. Primero lealtad y obediencia, después le dicen, ahora tome su arma. Entonces son considerados las virtudes militares más altas. Estas armas son esenciales para que un ejército sea un instrumento eficaz. Si no hay lealtad y no hay obediencia, hermano, no podemos ser un ejército. Y permítame como pastor decir que nos hace falta eso acá. No hay lealtad. Nada, pastor. Bien, un poco, en algunos. Pero en estos tiempos me he dado unas sorpresas. Como decía mi abuelita era de Atezcatempa, Jutiapa. Y ella tenía muchos dichos que de pequeño yo se los oía y hoy los recuerdo. Y cuando a ella le iba mal en algo o era sorprendida por alguien o por algo, ella decía, mira vos, patojo, decía,
qué reventada de cara llevé, decía. Y así me ha pasado. Qué reventadas, hermano. Porque no hay lealtad ni obediencia. No hay lealtad. Tremendo. Hermana Anabela. ¿Por qué en la iglesia no obedecemos? Porque si ahí hay disciplina, en la iglesia también tienen que actuar igual, pienso yo. Así es, hermana Anabela. Pero ¿por qué a veces en la iglesia no obedecemos? Más si en el ejército les enseñaron ser disciplinados, ¿por qué en una iglesia no respetan no hace esa caso la disciplina? gente. Por esto, la forma de pensar. Mire, pues, algunos, gracias hermana Anabela, algunos todavía traemos la forma de pensar de Babilonia, la forma de pensar de Egipto. Por eso los mandamientos no los he dejado, van a ser muy importantes. Porque en los mandamientos se transforma la forma de pensar. Porque dice el Señor, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Oísteis que fue dicho, el que a espada mata, a espada muera. Mas yo ahora os digo, si alguno te pega en una mejilla, ponle la otra. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Cambiando forma de pensar. Sí, hermana Jackie. A mí me preguntaron mis vecinos que por qué yo no celebraba la Navidad si en otras iglesias evangélicas sí lo hacían. Entonces yo le dije que conforme a la palabra, los pastores son nuestra autoridad y Dios le da la libertad a ellos de poder, como le dijera yo, ponerle sus reglas a su rebaño. Y yo tengo un pastor y tengo que obedecerlo, le dije, independientemente si en las otras iglesias sus pastores tomaron la decisión, pero el mío me dijo que no, y yo me sujeto, me dijo, ¿dónde? Entonces yo le dije, no nos mandó el Señor a contender y usted tiene ganas de pelear, entonces lea la palabra donde dice que nosotros cristianos no peleamos. La obediencia, importante para responder con ese respaldo, ¿verdad? Entonces, la obediencia tiene que ver con la forma de pensar. Por eso es que a veces no hacemos caso. Porque yo traigo, es que en aquella iglesia, fíjese, me ha pasado, es que yo era de aquella iglesia, allá lo hacíamos así, y yo les he dicho, allá. Aquí, ya no. Ah, entonces me regreso. Pues, no sé. Es que allá poníamos el arbolito, como dice hermana Jackie, y el pastor atrás lo ponía ahí, a la par de los cantantes, le decían, y adoradores, ¿verdad? Y qué alegre, porque cómo se mueve el espíritu. Ah, se mueve el espíritu navideño, pero no se mueve el Espíritu Santo. Entonces allá era bien alegre porque hacíamos intercambio de regalos. Y yo les he dicho, allá, aquí no. Que no han cambiado su forma de pensar. Entonces por eso le decía, ¿por qué se duermen los servicios? Porque en la mente es donde choca la palabra. Y si la palabra no la entiende, su forma de pensar no cambia. Tiene que entender la palabra. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que me está dando a entender? Si lo entiende, ¡fu! Entonces se revoluciona, los engranajes empiezan a despegarse adentro y empieza y esto no lo entiende y empieza a entender. Pero si no lo entiende, no sirvió de nada. Esto es como aquel aceite 3 en 1, ¿se recuerda? Las que usaban algunas mujeres en unas máquinas de coser antiguas que ahora están en los museos. Que se trabó la faja y la polea y agarraban el aceite, 2 gotitas y suavizaba. Así es nuestra cabeza. Mire hoy, somos lo que pensamos, hacemos lo que pensamos, actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Por eso es que no recibimos órdenes. Hermana, por favor, pásese para acá. No quiero. Es que a mí nadie me va a obligar a que haga. Y dice uno, dejémosla.
Entonces yo le he dicho a los hermanos, al tal ya lo entregué a Satanás. No. Es que así dijo Pablo, ¿verdad? ¡Ah, saquen a ese perverso! Decía, Pablo estaba bien molesto, ¿verdad? Pablo, ¿pero por qué? Ya lo entregué a Satanás. Dice, bien molesto, hermano. No, hermano, aquí lo vamos a entregar en las manos del Señor. Bueno, entonces, ¿tiene tiempo todavía o está esperando las 12 para el otro abrazo? No. Como es feriado, hermano, y pues si algunos nos dan carita en las piscinas, démosles carita a nosotros aquí en la palabra. ¿Sí, hermana Anabela? Otra Pastor, cosa. Fíjese que el jueves Mila se tiró una risadona, va, y yo le decía, y porque así la trato, va. ¿Y vos de qué te reís? Cállate. Dice, fíjate que el apóstol ahorita está predicando, decía ella, va. Y dice él de que el que quiera poner su arbolito, que lo ponga, es libre de hacerlo. Va. Pero nosotros como siervos, como siervos y como apóstol, salimos de nuestra responsabilidad de explicarles lo que la palabra dice. Si usted quiere hacerlo, póngalo. Si usted quiere comerse su tamal, cómaselo. Eso sí, ore, santifíquelo y dígale, fuera Santa Claus, porque aquí está. Pero nosotros nos gozábamos de risa, ¿va? Porque sí es cierto, yo entiendo y gracias a Dios, pues yo era una de esas que yo le decía a mi esposo, mire, yo necesito dinero, yo quiero ponerme mi arbolito. Pero no estábamos constantes en lo que eran las cosas de Dios, ¿va? Sí, íbamos a la iglesia, pero yo tenía eso en mi mente. Pero a todo esto, pues después poco a poco se nos fue quitando, en mí se me fue quitando. Pero lo que decía el apóstol el jueves, ¿va? Si usted quiere poner su arbolito, póngalo. Eso sí, si llega el pastor, no lo vaya a meter debajo de la cama, decía, ¿va? Y Mila gozaba de risa, luego el hermano tiene razón. Salen de su responsabilidad, pero nosotros no queremos entender. Eso, correcto. Gracias, hermana Anabela. Sí, se explica, pero si no se entiende, no se puede hacer. Es como una receta, ¿verdad? Usted da una receta de una comida y lleva muchos ingredientes. El que no la entendió no puede hacer la comida. No le va a salir, porque primero tenía que entender la receta. Hermano Marlon. Por lo que dice la hermana Mila, el juez, el apóstol decía algo así. Fíjese, hermano, que normalmente nosotros como iglesia, usted nos leyó un versículo, en Apocalipsis 22:14, el domingo pasado creo que fue, y hablaba de códigos. La Código Real lo dice, y les daré los códigos, dice. Sí, los códigos. Al leer eso, a mí me interesó un poquito porque cuando nosotros estamos de nacimiento en un hogar donde nos enseñaron culturas, arbolitos, tamales, estas cositas, a nosotros nos incrustaron un código, no el código del cielo, pero un código terrenal. Usted ha oído aquella historia de a la mujer que le dio a su esposo un pescado y dice que se lo dio sin cabeza y sin cola, y él se asombró, entonces le dijo, ¿por qué lo haces? Porque mi mamá me enseñó. Entonces le fue a preguntar a la mamá y la mamá le dijo, es que a mí me enseñó mi mamá, o sea, la abuela. Cuando llegó con la abuela le preguntó, ¿por qué hiciste hace el pescado sin cabeza y sin cola? Porque nosotros cuando éramos pequeños, cuando éramos jóvenes, no teníamos tanto dinero, el sartén era muy pequeño. Entonces vino de tradición en tradición sin saber por qué hacen las cosas, nos ingresan un código a nosotros y nuestro pensamiento cuando venimos a una iglesia es el mismo pensamiento errado, y cuando viene un pastor y clava los clavos no queremos que entren porque todavía tenemos un código. Entonces, como decía el apóstol, nosotros somos los encargados de retirar el código como ministros y que entre el código del Señor, o sea, lo que el Señor está enseñando. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Es de que a veces por traer ese patrón de atrás y a base de no entender la palabra, por eso a veces hay sueño, porque no la entendemos. Porque si me entendiera estoy prendido, porque una película si la entiendo no me duermo. Entonces lo que ha estado pasando mucho es de que no entendemos lo que puede ser el ministro está haciendo para marcarnos, y por no dejarnos marcar no entra ese código. Gracias, Marlon. Dijiste cosas que aquí lo traigo, fíjate, casi me ganaste la prédica. Pero como hoy es feriado dijimos, ¿verdad? Y después de este voy a hacer otro culto en la tarde, entonces no hay problema. No, ya nos vamos ahí, no tenga pena. Gracias, Marlon. Ahorita hablaste del código y ahí me voy a quedar en la prédica, solo 3 diapositivas más y le prometo que ahí lo dejo en paz. Pero detengámonos aquí. Miren pues, cuando un soldado recibe una orden de un superior, no duda de la orden, no la cuestiona, no dice, ¿y para qué?
¿Y por qué? Y de veras, no. Simplemente obedece. No la sustituye por propios puntos de vista. Ah, no, pero así como usted me está diciendo, no, mejor hagámoslo así. No. Obediencia. Le dijeron, así es y así es. No hace comentarios contrarios. Miren, yo le voy a hacer caso porque, plano, pero realmente yo no estoy de acuerdo. Ese no es soldado. Simplemente hace lo que se le ordena sin pensar. No lo piensa, simplemente obedece. O sea que fue programado para obedecer. Como dice hermano Marlon, le insertaron el chip para obedecer. Ahora, eso es bien interesante. Porque ya en la práctica tenemos problemas por lo que han estado compartiendo ustedes, que entonces, tenemos ovejas con mente de cabra. Entonces son ovejas, pero comen zacate todavía, ¿verdad? Entonces dicen, no, hombre. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cambiarle la comida? No, hay que cambiarle el chip. Porque son ovejas y no están en el rebaño, están en los montes. Y allá andan en los montes, va a brincar. Andan allá. ¿Y por qué no están? Porque hay que cambiarles la mente. Porque si los mete a la fuerza al rebaño, se vuelven a salir. Entonces hay que cambiarles la mente. ¿Cómo se hace eso? Entonces, ahorita vamos a ver. Lealtad. Bueno, le hablé de la obediencia. La lealtad. Esto es otra. Miren, dos cosas fundamentales. Yo creo que vamos a tener que trabajar en los próximos servicios. No sé qué va a traer la proclama, por dónde se va a ir la proclama, pero vamos a tener que agregar algunas cosas ahí para obediencia y lealtad. Tenemos que aprender a ser obedientes. Obedientes. Obedientes, de veras. Hasta para la comida, hermano. Gente que se molesta por un plato de comida. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, es que a mí no me han servido la comida. Tanto que se tardan allá afuera esas hermanas. Y no solo que pagué mis 5 quetzales. Yo no sé qué hacer. Espantado. ¿Qué hacemos, Señor? Espantado. Hay veces que me voy de la iglesia espantado, hermano. ¿Cómo es posible? ¿Quién? Hermano Ulises Ardón. Es que por el fondo no se ve bien por la camisa. Ya casi, para la foto estoy acá. Sí. Pastor, yo quería aportar algo con lo que decía hermana Anabela. Respecto a lo del ejército y respecto a lo de la iglesia. Y con todo temor y temblor lo voy a decir. Lo que pasa en las iglesias es que muchos pastores solapa a las ovejas, ¿verdad? Entonces, si una oveja está pecando, pero miramos que está, un ejemplo, en alabanza y no hay nadie más quien lo pueda sustituir, lo dejamos. Entonces, esto viene a contaminar a toda la iglesia, ¿verdad? En cambio, en el ejército es distinto, porque en el ejército, si alguien no hace caso, lo primero que hacen es, como decía, ¿verdad, hermano Oscar, al calabozo o tiene disciplina? Pero en la mayoría de iglesias no está la disciplina y eso es lo que viene a afectar muchas veces a todo el rebaño, ¿verdad? Lo que usted decía, una cabra se salta y anda saltando en otro lado, pero venimos y a esa cabra la queremos jalar, no hace caso. Mire, para no ir muy lejos, ¿cómo está la iglesia, verdad? Y mucha gente viene y dice, es que por mi negocio yo no puedo estar con mis privilegios, pero la pregunta es, ¿dónde está ahorita, verdad? Sí, porque hoy están cerrados, ¿verdad? Sí, es cierto. Eso no se me había ocurrido, hermano, de verdad. Pues echándose las carnitas o algo así, digo yo. Sí, todos esos puntos de vista, interesantes. Interesantes. No hay obediencia y no hay lealtad. Bueno, lo que decía hermano ahorita, hermano Ulises, vea pues, mire la lealtad. Virtud que se desarrolla ¿dónde? Conciencia. ¿Por qué en la conciencia? ¿Qué hace la conciencia? La conciencia me advierte o me acusa. Cuando la conciencia está muerta en nosotros, yo vengo a hacer igual aquel chiste de aquel lorito, hermano. Ya no siento
nada. No siento nada. Dejo de ir a la iglesia una semana, no siento nada, yo me siento bien. Había Santa Cena y era la última del año. El otro año hay otras 12, ¿y qué? Entonces, cuando empezamos a ver esas cosas, entonces ahí hay falta de lealtad. Y es en la conciencia. Ahora, mire esto. La lealtad, lo que decía hermano Ulises, implica, lo voy a subrayar acá, implica cumplir con un compromiso aún enfrente a circunstancias cambiantes o adversas, es ahí, o adversar, pues es adversas. No deja sus compromisos. No negocia sus compromisos por un paseo. No negocia su privilegio, hermano, por una piscina. No la negocia. Entonces ahí hay falta de lealtad. Como decía hermano Ulises, mire hermano, ¿y dónde están los demás? Algunos no han despertado, hermano. Están con la boca sacando las pasas del tamal de anoche todavía, ¿sí? Sí, otros con las grandes ojeras, hermano, sin dinero, decepcionados. Y después viene el pastor, óreme, libéreme, ya no aguanto. Sí, pues, sí. Entonces, alguien que tiene lealtad, hermano, no anda cambiando su privilegio, hermano Darío, yo no voy a estar porque yo el pastor sí me puedo ir el 24 y 25, se queda usted al frente del rebaño. No se puede así, hermano, nos iba a decir algo. La cadena de mando. Y yo dentro de la iglesia yo he aprendido mucho la cadena de mando. Por ejemplo, a mí no es necesario que usted me hable para que yo haga caso, sino, por ejemplo, está hermano Ulises, hermano Héctor, los hermanos diáconos. Si alguien me manda a mí, yo lo voy a hacer. Porque en el ejército le enseñan a uno una cadena de mando que yo tengo que obedecer al que es superior a mí. Y el otro al otro, y así evidentemente. Yo, siendo soldado, no puedo ir con el oficial del ejército a decirle, mire, teniente, denme permiso un fin de semana porque, por tal razón. El teniente no va a decir, no, anda primero con tu soldado de primera, con tu cabo, con tu sargento. Y el sargento va con el oficial. El más inmediato. El más inmediato. Yo he aprendido eso. Por ejemplo, ahí dentro de la iglesia a mí me manda un hermano, yo lo hago, porque sé que es superior a mí. Y usted lo ha puesto ahí por algo. Entonces yo no tengo por qué, yo al menos aquí sí no he tenido ningún problema con ningún hermano en cuanto a orden, porque yo he aprendido eso, que si están ahí ellos, diáconos, encargados, líderes, es porque son mayores que yo los tengo que obedecer. Pero se aprende, esa es lealtad. Qué tremendo. Es lealtad, correcto. Allí yo tengo un compromiso con los hermanos, tengo un compromiso, hoy me toca un privilegio, que hoy me toca parqueo, ahí voy a estar, me toca parqueo, mi chaleco, pero no van a venir muchos carros, que no vengan, pero yo aquí estoy con mi gorgorito y toda la cosa, ahí estoy. Eso es lealtad. Hoy la gente, alguien subió un post y dijo, antes dice, ¿cómo dice? A ver si usted lo ha visto. Dice, antes perseguían a los creyentes y a causa de esa persecución dejaban las iglesias, algo así dice. Ahora hay que perseguirlos para que se congreguen, dice, algo así. La cosa es que, usted me entendió, ¿verdad? Algo así dice esa cosa. La cosa es que dice, hay que andarlos persiguiendo para que vayan a la iglesia, que lleguen, que se congreguen. ¿Y sabe por qué no se congregan? Porque no hay lealtad. No hay lealtad. Hay personas que vienen a cumplir con su privilegio. Me acaba de pasar hace unos días un hermano. Cumplió con su privilegio, bum, 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 y se fue para su casa. ¡Hala, no puede ser! Dije, de veras que estamos. ¿Sí, hermana? Hermano pastor, como dice a usted que uno, al menos yo ya estoy grande, ¿verdad? Pero al menos he cumplido con mis privilegios que me han puesto, así como el de la limpieza, en las ventas. Y yo algo he aprendido, hermano, que ahí sí que primero Dios va, porque por Dios tengo lo que tengo, mis hijos y todo.
tuve mi trabajo. Y he aprendido de que uno, dice usted, va, que debe ser obediente y ser responsable. Responsable en lo que va a hacer y la obediencia, ¿verdad? Porque como yo trabajé de seguridad y también yo cubría puestos, y ahí teníamos un horario que pasaba al supervisor, y usted si no estaba ahí, era un elemento tremendo. No servía, lo cambiaban. Y el que cumplía, pues ahí está, mire. Y a base de eso, yo he aprendido que aunque sea malita, he venido a cumplir con los de la limpieza. Tremendo. Y la venta, aunque ahí sí que con la ayuda de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Amén. Y si algo no les ha parecido, pues Que se aguanten, hermano, que se aguanten. Dios sabrá qué hacer conmigo, ¿va? ¿Verdad? Sí, esas son mis palabras. Gracias, hermana Timotea. No, pero eso es lealtad, Que me toca estar en la puerta, es lealtad, ahí estoy. Y aunque todos no va a venir, yo ahí estoy, es mi privilegio. Privilegio no es negociable, es lealtad. Entonces, bueno, vamos finalizando porque hoy ya me dio hambre a mí también. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para alcanzar esa mentalidad militar? Aquí es donde vamos a trabajar algunas cosas más adelante en los próximos servicios. Bueno, 2 cosas para poder transformar la forma de pensar. Ahora, mire pues, sin esas 2 cosas la mente no cambia. Óigame bien, porque yo sí necesito que entienda esto, por favor. Sin eso no cambia su mente. Y si su mente no cambia, su vida no cambia. No cambia nada en su vida. El soldado debe de sumar. ¿Qué sumar? Las virtudes del sembrador y del atleta. Sumarlas. Si no es sembrador, no puede ser soldado. Y su mente no cambia. Entonces, en el sembrador hablamos de que al sembrador le dan semilla para sembrar. ¿Cuál es esa semilla? La partimos en 3, ¿se recuerda? Partimos en 3 esa semilla. La semilla se parte en primicias, cosecha y rebusco. Que eso en nuestra práctica es diezmo, presupuesto familiar y ayuda al necesitado. Si usted es una persona que no siembra en el reino, que no ofrenda, que no diezma, que no da, hermano, y que todo el tiempo dices que yo no doy porque no tengo, que eso es mentira, no está capacitado para que su mente cambie como soldado. No va a cambiar. Simplemente con que tenga problemas con el diezmo, su mente está atada y amarrada a una potestad tremenda que se llama mamón. Mamón, así es, ¿verdad? Mamón. No puede salir de ahí. Entonces el sembrador tiene que agarrar sus virtudes. Lo otro que dice, otra virtud del sembrador es que cuando siembra, siembra con paciencia. Y está sembrando con paciencia. Y la paciencia le ayudará a esperar su cosecha en el momento oportuno, porque sí va a levantar cosecha. Bueno, entonces suma eso. Bueno, se va con el atleta. Entonces ahora suma. El atleta dice que este es alguien que practica palabra, practica mandamientos, practica adoración, practica alabanza, practica el congregarse. Bueno, entonces va sumando, suma sembrador más atleta, ya su mente, solo con ser sembrador, su mente ya empezó a despegar, ya empezó a cambiar. Sí, pues no, hombre, yo antes decía que esos montón de ladrones solo pidiendo pisto, ahora que no sé qué, pero ahora ya diezmo. No, hombre, que esto, que aquí no, ahora ya doy, ahora ya ofrendo, ahora ya aquí. Entonces, y ahí súmalo el atleta, ya estoy practicando. Entonces va sumando, entonces ya su mente ahí ya fue evolucionando. Entonces ya su mente ya está capacitada para empezar a formarse como soldado. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces, para dejarlo en paz, aquí nos vamos. Entonces, como decía hermano Marlon, porque hermano Marlon explicó algo ahí bien interesante. Entonces hay que sacar el chip de Babilonia, hay que sacar el chip de Egipto de la mente,
Hay que sacar el chip de la familia, porque mire lo que le dijeron a Abraham cuando le ofrecieron la tierra prometida. ¿Qué fue lo que le dijeron? Sal de tu tierra y de tu parentela. Dos cosas. Tienes que soltar de tu mente y de tu alma, le dijeron. Número uno, tu tierra. Porque en tu tierra hay costumbres, malas costumbres, hay abominaciones, hay pecado, hay maldad. Sal de esa tierra. Y número dos, sal también de tu familia. Cortar eso, soltar los lazos sentimentales que porque alguien me decía, pastores, que fíjense que yo pongo adornos, pongo arbolitos por los nenes. Mentira, mentira. Lo que pasa es que hay que sacarle el chip de Tamuz, que hace del árbol un altar en su casa. ¿Y qué hay que hacer? Entonces hay que ponerle el sello del soldado. ¿Cuál es el sello? La Tau. Y ahí vamos a explicar algo. Yo digo que el martes vamos a seguir con esto. Aquí me interesa explicarle algo bien interesante para los que quieren este sello, para los que quieren el sello de la Tau. Mire, sin este sello no podemos llegar a tener mente militar. Necesitamos ese sello. Y aquí, con la ayuda del Espíritu Santo, lo vamos a sellar. Aleluya. Así que póngase de pie, por favor. Lo vamos a dejar aquí porque usted ya me está viendo con ojitos de pasas en tamal. Así que póngase de pie. Aleluya. Qué bendición poder estar hoy en la casa del Señor. Qué bendición. Qué bendición. Mire, hermano, es una gran bendición mientras el mundo... Hoy el mundo amanecieron desvelados, unos amanecieron en el hospital, de cuento. Hoy me apareció una noticia donde decía, niño, le amputan la mano porque un mortero, a otro un ojo. Y ahí están las familias con todo y su ropa nueva, pero dentro de una ambulancia, hermano, entrando a emergencias del hospital. Hoy muchos amanecieron en medio de la embriaguez de anoche, con pleitos. Algunos amanecieron en la cárcel por andar haciendo escándalos. Otros con infidelidades. Otros ahorita no se pueden levantar de la gran goma que se andan, hermano. La jaqueca de licor. Y miren, nosotros estamos aquí diciéndole gracias, Señor. Recibiendo el sello, la Tau, y dándole gracias. ¿Por qué no le da gracias al Señor? Dígale gracias. Porque un día también estuvimos ahí. Muchos varones, mujeres de los que estamos aquí, amanecíamos para estas fechas mal, sin dinero, con problemas, embriagados. Pero hoy estamos en la casa del Señor. ¿Y sabe qué dice Ezequiel capítulo 9, verso 4? Dice que mandaron a unos ángeles destructores para destruir, dice, a todos aquellos que cometen abominaciones. Pero aquellos, dice, que gimen de día y de noche delante de Dios a causa de esas abominaciones, a ellos le dijo a un escribano, séllenlos en las frentes y pónganles mi marca, la Tau, porque ellos se han guardado sus ropas, porque ellos no se han contaminado, se han guardado para el Señor. Pónganles la Tau, a ese es mi ejército, mis valientes, mis soldados. Ay, Señor, gracias, gracias. Porque nos sacaste de las tinieblas, Señor. Aquí hay varones, hermanos, que en otro tiempo a estas horas todavía estaban ingiriendo licor. Y hoy estás en la casa del Señor sirviendo con tu familia, con tus hijos. Ay, Señor, gracias. Gracias. Mis hermanos de la alabanza, terminemos con este canto, hermano.